Entonces, miren lo que vamos a hacer. Mm, hagamos este textico, ¿listo? Empecemos con este. Yo no lo he leído, yo no lo he leído, yo solamente hice el quiz ahí como con las preguntas y las respuestas, pero no lo he leído, entonces la razón por la que no lo leí es para comentarles, para que ustedes vean cómo yo lo hago, ¿ok? Cómo yo leo todos los textos y así me va bien. Y en los simulacros que tú hiciste, ¿cómo no fue? Lo estoy revisando, ¿vale? Esta noche les mando, entre hoy y mañana les mando los resultados. Bien, me hace falta calificar algunos. Pero sí, yo les voy a mandar como a cada uno su resultado y a nivel general muy poca gente lo hizo. En serio, muy pero muy poca gente lo hizo y eso es lo que marca la diferencia, ¿ok? Al final de cuentas, al día de los resultados, eso es lo que se va a ver reflejado ahí. Hay gente que paga por predifes muy caros, pero no los aprovechan, ¿sí? O no practican. ¿Sí? Por ejemplo, mi predife es hasta gratis, ese simulacro lo di gratis y nadie de los que está en el grupo gratis lo hizo. Entonces, eso es lo que va a marcar la diferencia. Entonces, los que lo hicieron, créanme que van por muy, pero muy buen camino porque ese simulacro era muy importante. ¿Sí? Ese simulacro marca un antes y un después. Muy bien. Entonces, bueno, entonces ya, yo les voy a mandar los resultados, ¿listo? No te preocupes. Entre hoy y mañana. Muy bien. Entonces dice, un hombre pobre roba una caja de cubos de caldo para calmar el hambre. ¿Sí? Cubos de caldo, eso es Maggi, ¿verdad? Sí. Roba una Maggi para calmar el hambre. Bueno, se le acusa de hurto agravado y enfrenta una posible condena a varios años de cárcel. ¿Por qué sentimos indignación ante este hecho? Obviamente, por la aparente injusticia cometida. Y fíjense, aparente injusticia. Pues sí, o sea, se robó una Maggi. O sea, el man tenía hambre y se robó una Maggi. Y ya por eso le van a dar varios años de cárcel. Hmm. Entonces dice, ¿por qué nos sentimos indignados? ¿Sí? Si se robó fue una Maggie. Pues obviamente, porque robar, ¿verdad? Por eso es que le dan la cárcel, porque el hecho de robar hace que uno se indigne, ¿no? Es un ladrón, pero pues se robó una Maggie, un cubito de caldo, una Maggie. Entonces, bueno, dice que eso nos hace sentir indignantes por la aparente injusticia. Bien, pero ¿cuál es la injusticia? Pues el hecho de que delitos mayores puedan quedar impunes mientras que un delincuente menor afronta un duro castigo. Uy, interesante, ¿sí? Fíjense que esto lo vemos todos los días en Colombia, ¿verdad? De que no sé, esta gente que se roba miles de millones de pesos y quedan en libertad, pues porque no representan una amenaza para la sociedad. En serio, sí, en serio, hay personas que cometen delitos muy grandes, sí, muy, pero muy grandes, pero pues quedan en libertad porque no hay pruebas, o porque no hay denuncia, o, o porque no representa un peligro, aparentemente, supuestamente. Mientras que otros delitos que pues de pronto no son tan mayores o no son tan graves, pues a esos sí les va bastante mal por no tener contactos o por no tener plata o por no tener, ¿sí? Entonces, fíjense que esa es la idea que están haciendo ahí. Hay gente que comete delitos mayores pero quedan impunes, o sea, quedan en libertad. Mientras que otros que no cometen delitos tan mayores, a eso sí les cae todo el peso de la ley. Entonces, bueno, luego dice, ¿y qué hay de malo en ello? Estas preguntas nos acercan a una de las cuestiones más difíciles de la filosofía.
el problema de si existen sentimientos morales universales, es decir, sentimientos morales que todos podemos tener sin importar la cultura de la que provengamos. Ok, pues simplemente de ser sí, exactamente, José. Sí, por no tener contactos o por no tener amigos poderosos en puestos poderosos, pues ya hay para la guandoca, ¿sí? Entonces, pero bueno. Pero dice, esta es una de las, dice, aquí entra en juego una de las cuestiones más difíciles y es esto de los sentimientos morales universales, ¿sí? O sea, sentimientos que se pueden sentir sin importar si eres chino, sin importar si eres budista, sin importar si eres cristiano, ¿sí? Por ejemplo, esto del robo, el robo, pues, mm, en cualquier parte del mundo robar es algo malo, ¿verdad? O se ve como mal de que alguien venga y te robe, así sea un caldo de, así sea una Maggi. Eso es algo que se ve mal en todas las culturas, o en la mayoría por lo menos, ¿sí? No conozco una cultura que le roben y pues eso se ha aceptado. Entonces sí, fíjense que ahí ya nos empiezan a hablar sobre los sentimientos morales universales. Ok, de eso, fíjense, de eso se va tratando el texto. Ok, siguiente párrafo. Dice, para muchos académicos, el término moral solo hace referencia a reglas que indican qué acciones son malas, buenas, justas o injustas en una determinada cultura. O sea que la moral son reglas, ¿sí? Son reglas que dependen de la cultura. Por ejemplo, ahora con esto del mundial ha habido un gran choque de culturas, ¿verdad? Porque mientras que allá las mujeres no pueden salir sin un hombre, esa es una regla, ¿vale? Para ellos está mal que una mujer salga y conduzca carro, por ejemplo, sin que esté un hombre ahí al lado de ella. Eso para ellos está mal, ¿sí? Pero para nosotros, como esto es otra cultura, nosotros tenemos otras reglas, otra moral. Entonces, sí, la moral es eso, reglas. Pero esas reglas dependen de la cultura. Eso es lo que están diciendo aquí. Entonces dice, para estos académicos no hay moral universal porque en distintas culturas es muy diferente lo que se considera bueno o malo, justo o injusto. Entonces, claro, dice, para los académicos, o sea, para la gente que estudia, para la gente que investiga esto, ellos dicen que no, no hay moral universal, ¿sí? Porque, pues claro, todas las culturas tienen sus reglas diferentes. O sea, no existe una moral universal, no existe una regla que aplique en todas las culturas, no existe para esos académicos, ¿sí? Ahí lo dice explícitamente, para esos académicos la moral universal no existe, porque todas las culturas son diferentes, ¿bien? Entonces, bueno, a pesar de las diferencias entre distintas culturas, hoy se reconoce la existencia de cientos de sentimientos morales universales. Por ejemplo, la empatía, la disposición a la igualdad, el desprecio a los asesinos sanguinarios, la indignación por las injusticias, la vergüenza y el pudor. Ok, entonces mira lo que dice, de que hay académicos, hay investigadores que dicen que la moral universal no existe, pero luego dicen de que sí, o sea, sí existe, ya hay ejemplos. Hoy en día, ¿sí? Hoy en día sí hay moral universal como la empatía, ¿sí? Como la empatía. Entonces, la disposición a la igualdad, claro, yo creo que a nadie en ninguna cultura le gusta que lo traten diferente o que lo discriminen o no tener igualdad de derechos, ¿sí? Entonces,
Claro, de hecho hoy en día está ahí, hay bastantes protestas en Irán, no sé si han escuchado de que están protestando por los derechos de la mujer, porque por allá en Irán todas las mujeres deben vestir un hijab como para taparse el pelo. Ellos no pueden mostrar cabello, las mujeres de allá no pueden mostrar cabello, entonces últimamente están protestando bastante por eso, debido a que hubo algo que, debido a que asesinaron a una chica porque no traía el hijab, entonces eso detonó un montón de protestas. Entonces sí, eso viene siendo un ejemplo de moral universal, o sea, todos queremos igualdad, sin importar la cultura en que estés. A nadie le gusta que lo traten como el ganado malo, como decimos acá en Colombia. Sí, a nadie le gusta, ¿sí? Entonces, claro, los asesinos sanguinarios, claro, puede ser de China o puede ser de Arabia, puede ser gringos, donde tú quieras, pero los asesinos, a nadie le gustan los asesinos, ¿vale? Entonces, fíjense, sin importar la cultura, todos desprecian a los asesinos sanguinarios. Entonces, eso es un ejemplo de moral universal, ¿sí? Ninguna religión, ninguna cultura acepta que venga un man y mate, pues, a un montón de gente, ¿sí? Entonces, sí, ese es el texto, ¿vale? Tomado y adaptado de Ziegler Klaus. Instinto moral, el espectador. Opinión. Fíjense, esta es una columna de opinión. A Life le gusta demasiado, ¿sí? A Life le gusta demasiado los textos, los artículos de opinión porque son textos argumentativos, o sea, tienen una tesis, ¿sí? Entonces hay que saber, hay que identificar esa tesis, ¿listo? La tesis es lo mismo que el sentido global, ¿listo? Es lo mismo, ¿ok? Bueno, es casi lo mismo. Tienen una que otra diferencia, pero si tú sacas bien el sentido global, ya tienes la tesis, ¿ok? Entonces, practiquemos un poco eso antes de responder. Y el sentido global es nada más que la idea más importante de todo el texto, ¿sí? Ese es el sentido global. La idea más importante de todo el texto, ¿sí? La diferencia entre una tesis y un sentido global es que la tesis tú la puedes ver en el texto, ¿ok? O sea, la tesis está en el texto. Y el sentido global uno como que lo saca, ¿vale? Uno como que lo interpreta, uno mismo lo saca con nuestras propias palabras. Esa es la diferencia, ¿listo? Pero ambas son lo mismo. La idea más importante de todo el texto, ¿sí? Y esto es súper importante, en serio. Esto es lo que define si marcas bien o no, ¿listo? Entonces, sí, uno como que lo infiere, ¿vale? Uno como que lo parafrasea en base a lo que uno entendió, pero tiene que ser la idea más importante, ¿ok? Si tú te confundes y te vas por una idea que no es la importante, ya ahí puedes marcar mal. Bien. Entonces, por ejemplo, alguien lo quiere intentar, ¿sí? Que alguien quiere intentar sacar el sentido global o la tesis. Listo. Digan yo si alguien lo quiere intentar y si no, pues yo los ayudo, yo lo hago. Es solamente como por si alguien quiere intentarlo. Hmm, Ok, vale, entonces yo lo intento. Les voy a hacer los dos ejemplos. Les voy a hacer el ejemplo de cuál sería la tesis y cuál sería el sentido global, ¿ok? Para que vean que es lo mismo, ¿vale? Es lo mismo, solamente que cambia un par de cositas, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo. Bien. Entonces, el sentido global, o sea, la idea más importante de aquí sería que hoy en día
Bueno, sería como que, mm, sería algo como, la moral universal existe, existe, por ejemplo, la empatía, ¿sí? La empatía. Ya, eso sería un sentido global cortico, ¿vale? Sí, no. De hecho, hasta este, por ejemplo, se podría quitar, se podría dejar así. La moral universal existe, ya. Ese sería un sentido global. Fíjense, es una idea, ¿ok? No es el tema, es una idea. Entonces, este sentido global yo lo saco porque de eso se trata todo el texto. Todo el texto se trata de que la moral universal sí existe, ¿sí? Y te dan ahí algunos ejemplos. Ya, ese es el sentido global, más nada, ¿ok? Es una idea, pero es la idea más importante, ¿ok? Entonces sí, como un poco parafraseado, así como que ese es el sentido global. O sea, yo mismo lo saco, según lo que yo entendí. Y la tesis sería, se las voy a subrayar, ¿ok? La tesis está en el texto, esta es la diferencia, ¿listo? La tesis está dentro del texto. Entonces la tesis aquí sería esta. Hoy se reconoce la existencia de cientos de sentimientos morales universales. Ya, esa sería la tesis, ¿sí? Esa sería. Esa es la idea más importante, ¿sí? Porque, claro, todo el texto se trata de eso. O sea, todo el texto gira alrededor de esa sola idea, ¿vale? Esa es la tesis, la idea principal. Las demás ideas, como los ejemplos, las explicaciones, las historias, todo eso gira alrededor de esto. ¿De que hay sentimientos morales universales? ¿Sí? Ya lo demás son ideas secundarias, ejemplos y detalles, que giran alrededor de eso, de esa solita idea. Bien, y ya, eso es todo, ¿vale? Fíjense que si de pronto a ti te gusta sacar la tesis y para ti es más fácil sacar la tesis, saca la tesis. Si para ti es más fácil sacar el sentido global, pues también, ¿ok? ¿Y en qué se diferencia el tema? Ok, pues el tema generalmente no te va a servir para responder, ¿sí? O sea, si tú sabes el tema, ¿sí? Por ejemplo, aquí el tema es, este tema se trata, este sobre sentimientos morales universales, ¿sí? Porque aquí está fácil, ¿ok? Ese es el tema. El tema es eh, senti- sentimientos morales universales, ¿sí? Sí, ese es el tema, ¿vale? Se parece, pero eso no es una idea, ¿ok? Eso no es una idea, entonces esa es la principal diferencia. El tema es solamente como, pues sí, el tema, el tema, sí, ok, pero mm, el sentido global y la tesis es una idea, ¿ok? Es una idea. Entonces, claro, de pronto aquí no se ve tanta la diferencia, ¿verdad? Aquí se nota que se parece mucho, pues porque el texto es fácil, ¿sí? Porque el texto es fácil, por eso es que no se nota como la gran diferencia o parece que es más o menos lo mismo. Pero cuando los textos son un poco más complejos, ahí sí es muy, pero muy diferente, ¿sí? Es por este texto, porque es medio fácil, ¿ok? Pero si quieres llegar al máximo nivel, el saber el tema no te va a servir para responder bien, ¿ok? El tema solamente te va a servir de pronto para ubicarte, ¿sí? Como para ubicarte un poco, pero hasta ahí, ¿sí? Cuando te lancen las preguntas, va a ser muy complejo si no sabes cuál es la idea principal. Entonces, bueno, en el otro texto que haremos, vamos a ver que es un poco más complejo, entonces ahí sí creo que se va a ver bien la diferencia, ¿ok? Entonces, bueno. Y nada, ahora sí, las preguntas.
¿Listo? Fíjense todo lo que uno hace, bueno, todo lo que yo hago, ¿ok? Todo lo que yo hago, fíjense lo que yo hago. Yo voy leyendo y voy analizando. Esa es la clave, ¿ok? Eso es lo que yo hago siempre. O sea, yo no voy leyendo así de corrido. No, yo jamás hago eso, ¿ok? Yo voy leyendo y voy analizando. Fíjense que mientras que iba leyendo les iba contando cosas, les iba haciendo análisis. ¿Sí? Eso para mí es la clave, ¿ok? Eso es lo que yo hago. Y me sirve mucho porque así las cosas se retienen más. Entonces, si tú eres de esos que lee y después no se acuerda de nada, esta estrategia te puede servir demasiado, ¿sí? Leer e ir analizando, ¿ok? Ir analizando a medida que vas sacando ideas principales, a medida que vas resaltando, ¿sí? Separando y cosas importantes de lo que no. Eso es lo que yo siempre hago y me sirve demasiado, ¿vale? Me sirvió demasiado cuando hice mi prueba. Entonces, nada, ahora sí, veamos cómo les va, ¿sí? Con una sola leída, ¿listo? Ya no vamos a volver a ver este texto. Con una sola leída vamos a responder las preguntas. Bien. Dice, lea el siguiente fragmento. El término moral solo hace referencia a reglas que indican qué acciones son malas, buenas, justas o injustas en una determinada cultura. No hay moral universal, porque en distintas culturas es muy diferente lo que se considera bueno, malo, justo e injusto. Bien. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones resume el fragmento? Ok, fíjense, tienen que resumir. Ok, entonces claro, si ya tú estás acostumbrado a sacar sentidos globales y a sacar las ideas principales, esta pregunta se hace muy, pero muy fácil, ¿ok? Entonces nada, inténtenlo, ¿ok? A ver cómo les va. Inténtenlo. ¿Cuál sería entonces ahí? El resumen. De claro, un resumen debe tener las ideas principales, ¿sí? Esa es la clave de un resumen. Cuando uno va a resumir, uno se centra en que, en, en que estén las cosas importantes. Ok, a ver cómo le fue. Uy, ok, vale, solamente una persona se equivocó. Ok, vamos a ver por qué. Bien, vamos a ver qué fue lo que pasó ahí. Pero claro, era totalmente la, ¿sí? Dice yo. Uy, ¿qué pasó, Steven? Te ve trabó. Ah, bueno, no pasa nada. Relajado. Vale, mira lo que dice la C.
hay moral universal, ya, Jorindel, ya, y empieza mal, fíjense, ya la C empieza mal porque dice, mm, porque en el texto aquí lo dice, no hay moral universal. Y aquí dice que sí hay moral, entonces eso no es un resumen, ya está tergiversando el resumen, entonces, nada. ¿Sí? Ah, ok, vale, vale. Claro, aquí era ¿sí? Entonces fíjense que eso es lo bueno de leer así como yo leo, es que te acostumbras a sacar qué es lo importante y qué es lo que no es importante, ¿sí? Claro, aquí lo importante era de que no hay moral universal, también de que las normas, la moral son normas y de que cambian de acuerdo a la cultura, ¿sí? Eso es lo importante, ¿sí? ¿Qué es lo que es la moral? Y también de que no hay moral universal y de que cambia según la cultura. Cada cultura tiene un concepto diferente de qué es lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto. Entonces sí, fíjense, fácil, fácil, lectura crítica. Es fácil y con una sola leída, ¿ok? Eso es como una de las principales metas que ustedes deben tener para que les vaya bien en lectura crítica. Ser capaces de leer una sola vez y ya con eso entender todo. Obviamente no es fácil, no es fácil, pero si ustedes lo hacen, si practican eso, ese día, pues lectura crítica no les va a quemar tanto tiempo, ¿ok? Les va a sobrar mucho tiempo en el ITFES. Pero bueno, sigamos practicando. Oye, tú eres un monstruo en esto. Así es mucho más sencillo. Eh, pues fíjate lo que pasa, José. Sí, bueno, lo que pasa es lo siguiente. En el colegio nos enseñan es lo siguiente, leer, analizar, ¿sí? Si es un buen profesor, más o menos, les enseña a analizar y después responder, ¿sí? Esto es como lo estándar, ¿sí? Pero pues claro, si eso funcionara, a todo el mundo le iría bien en el ITFES, ¿verdad? Si eso funcionara. Entonces, claro, el método mío es, la forma en que yo lo hago es, yo voy analizando mientras leo, ¿sí? Analizar mientras leo, ¿ok? Porque claro, ahí mismo me doy dando cuenta de ciertos detalles, ¿sí? Y después, el sentido global, eso es siempre importante, ¿ok? Esto es clave. Si tú haces bien el sentido global, ya tienes más de la mitad del camino hecho, ¿sí? Y luego sí, responder, ¿sí? Mm, Luego sí responder. Entonces, fíjense que es bastante diferente a lo que la gente, pues, bueno, responder 100% fiel al ITFES, ¿sí? Esto también es súper importante, ¿ok? Porque claro, de pronto tú tengas una concepción de lo que es la moral, de pronto tú estés de acuerdo o no estés de acuerdo, pero al IFES eso no le importa. Entonces, esto de 100% fiel al IFES siempre es muy, pero muy importante. Y entonces sí, fíjense, si lo es, nació para esto. Mm, pues chicos, em, por eso que está diciendo Steven, mm, por eso también voy a ir a hacer el cambio de universidad. Porque si sigo en los Andes no puedo seguir con mi pre-ICFES. ¿Sí? O sea, si de pronto pido un crédito con ICETEX, si me endeudo, me tocaría dejar el ICFES. ¿Sí? Me tocaría dejar de enseñarles, entonces. Y a mí me gusta esto, sí, yo quiero ser ingeniero, sí, me gusta, pero pues sí, que también me gusta enseñar, entonces, sí, me quedaré, me quedaré dando clases, ¿sí? Entonces, nada, aprovechen, ¿ok? Aprovechen. Entonces me alegra
que les esté gustando. Entonces sí, es mucho más sencillo. La verdad es que sí, pero requiere de práctica, ¿ok? Requiere de mucha práctica para que lo hagas rápido y lo hagas bien. Que fíjate, llevamos media hora en un solo texto, pero la idea es que el día de la prueba real todo esto esté súper dominado y lo hagas rapidito, ¿ok? Esa es la idea. El día de la prueba real es ir, hacer y deshacer. Pero para eso hay que dominar, ¿ok? Hay que practicarlo mucho. Por ejemplo, yo cuando voy a hacer un texto, cuando voy a hacer una prueba, un simulacro, o sea, yo no pienso, ¿vale? Yo no pienso paso uno, paso dos, paso tres. No, yo leo y hago todo porque ya es algo muy natural para mí. Entonces, esa es la meta, ¿ok? La meta es que todo esto se vuelva algo muy, pero muy natural, tan natural que casi no tengan que pensar. Obviamente, toca pensar, pero ya lo hagan mucho, mucho más rápido. Muy bien. Siguiente pregunta. La función que cumple el primer párrafo es mm, la función del primer párrafo. Es adelante. ¿Cuál era la función? A ver si se acuerda. Fíjense, con una sola leída. ¿Cuál era la función del primer párrafo? Ok, muy bien. A ver cómo le fue. Uy, vale, vale, que ya hay un problemita, ¿vale? Ok, tranquilo, no pasa nada. Y fíjense que es complicado, ¿verdad? Es complicado leer y acordarse, ¿sí? Entonces, esa viene siendo como una de las principales metas, una de las cosas que va a marcar la diferencia de Alitfres. Si tú eres capaz de leer y entender todo a la primera, les va a sobrar demasiado tiempo, en serio. Bien. Entonces, claro, el primer párrafo era para resumir el contenido de todo el texto. No, 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 el primer párrafo no resume, ¿ok? El primer párrafo, ¿se acuerdan que les hablaban sobre el man que robó un caldo de gallina, una Maggie? Entonces, todo eso servía como introducción, ¿sí? Para introducir el tema. Bien, entonces, bueno, indicar la conclusión, no, las conclusiones suelen ir al final, ¿ok? Las conclusiones suelen ir es al final. Entonces, sí, es la introducción, ¿sí? Es la introducción. Empiezan diciéndote,
contándote una historia del man que robó la Maggie, y luego te están diciendo de que por qué los actos, los delitos grandes a veces quedan impunes y los delitos menores a veces son, pues, castigados fuertemente. Entonces, todas esas historias sirven como para introducir el tema, ¿vale? El tema de la moral. O sea, no te empiezan diciendo de que la moral es universal. No, usualmente los textos tienen una introducción pues, para amenizar más la lectura, para no dar la tesis así en seco, ¿sí? Entonces, claro, la introducción siempre es muy común en este tipo de textos, ¿ok? Entonces, claro, en la introducción es como un abrebocas, sí, claro, para eso sirven las historias, sí, como... Entonces, claro, esa es la introducción, ¿sí? Fíjense que en el primer párrafo no está la tesis, en el primer párrafo no está la tesis porque el primer párrafo es solamente un abrebocas, ¿sí? Te empiezan a hablar un poco de los sentimientos, de la moralidad, de que este es un problema grande. Entonces, sí, eso es solamente un abrebocas, como para darte un contexto de lo que se va a hablar. ¿Sí? La introducción también sirve como para dar un contexto, para que, para que te ubiques en lo que estamos hablando. Entonces, sí, ahí, vale, muy bien. Siguiente pregunta, ¿vale? De acuerdo con el texto, se puede concluir que, ok, esta es la pregunta máxima, ¿vale? Concentrados aquí. Chicos, siempre que tengan dudas, váyanse al sentido global, ¿ok? Siempre. Entonces, adelante. Inténtenlo a ver. Ok. A ver cómo le fue aquí. Ay, vale, la mitad marcó la B y la mitad marcó la C. Ok. Dice, no, Steven, ¿qué pasó, Steven? A ver, no sé, pero de aquí podemos aprender algo muy, muy valioso. Vale. ¿Recuerdan lo que yo les había dicho de que sentido global es lo que va a decidir si marcan bien o no? ¿Ok? Y toca ser 100% fieles al ITFES. Lo que quiere decir esto de 100% fieles es que si no lo dice el ITFES, no puede ser, ¿sí? Ya, así de simple.
Eso significa ser fiel al ICFES. Si el ICFES dice algo y la opción de respuesta dice otra cosa, eso no puede ser. ¿Ok? Así de simple. Entonces, por ejemplo, a ver, lo que decía la pobreza y los delitos mayores que quedan impunes son universales. No, esto en ningún momento dicen, ¿ok? En ningún momento dicen que eso es universal, que la pobreza y los delitos mayores. No, no tiene nada que ver, ¿sí? Dice la B, existen cientos de sentimientos morales universales como la empatía. Eso sí lo dicen. Y si se dan cuenta, ese es el mismo sentido global. El sentido global era, la moral universal existe. Y miren lo que dice la respuesta. Existen cientos de sentimientos morales universales, como la empatía. O sea, si ven lo importante que es el sentido global, eso es lo que al final decide, eso es lo que al final, pues, define si marcas bien o no. ¿Ok? Un buen sentido global ya va a permitir marcar bien la mayoría, ¿ok? La mayoría, porque hay otras que dependen de otras cosas, pero la mayoría se tratan sobre eso, sacar un buen sentido global, ¿sí? Entonces, claro, por eso les decía, ante la duda, siempre sentido global, ¿ok? Siempre acordarse de eso. Y bien, dice la C, todos los pobres son castigados. No, no, ahí dicen que mientras que un delincuente menor afronta un duro castigo, pero en ningún momento dice que todos los pobres cometen delitos, ¿sí? Eso en ningún momento lo dice, entonces no puede ser, ¿sí? De eso se trata ser 100% fiel al ICFES. Si te dice una cosa, pero el texto dice otra, entonces no puede ser, no puede ser la respuesta correcta. Bien. Dice, sentir hambre es otro ejemplo, no, no. Sentir el hambre no es, sí, o sea, lo podemos sentir, obviamente todo el mundo siente hambre, pero ya eso es una cuestión fisiológica, no es una cuestión moral. Entonces, claro, el hambre es universal, pero no es un sentimiento moral universal. Entonces, entonces sí, y tampoco lo dice, ¿ok? Ya, simplemente eso. Esto puede ser mentira, esto puede ser verdad, yo puedo decir algo, tu profesor puede decir otra cosa, pero lo más importante es lo que dice el texto, ¿ok? Jamás se les olvide eso. Lo que dice el texto, eso es lo que es. O sea, no, eso es lo que define si marcan bien o no. Entonces, claro, por eso siempre 100% fieles al ICFES. Con esa estrategia van a marcar bien un montón de preguntas. Ok, buen trabajo, ¿vale? Bueno, ya para terminar, bueno, quisiera hacer este, pero intentémoslo, ¿ok? Vamos a leerlo, ¿vale? Y ustedes van a responder las preguntas. ¿Sí? Ustedes van a sacar sentido global y ustedes van a sacar todo lo demás. Para que practiquen, ¿sí? Esto lo único difícil de toda esta estrategia es que toca practicarlo, ¿sí? Es lo único difícil. La verdad son leer mientras uno analiza, sacar sentido global y después responder en base al texto. Es muy fácil, ¿ok? En la teoría es muy fácil, pero lo que hace que la gente pierda es la práctica, ¿sí? La gente que no practica esto no lo domina y si no lo dominas, pues el día de la prueba ICFES van a tener muchos problemas. Entonces sí, toca es hacer esto lo más que se pueda. Entonces vale, practiquemos. A ver qué tal. Dice, es menos probable que un religioso se vuelva asesino. Eso creemos, según un estudio. Ok, fíjense el título. Interesante, ¿verdad? Como que es menos probable que un religioso se vuelva asesino, según un estudio, ¿sí? Entonces, como que los asesinos es más probable.
que un asesino sea alguien que no cree en Dios o que no sea religioso. Ah, interesante, entonces. Ya con ese título, ya uno pues se imagina más o menos para dónde va el texto. Muy bien. Dice, un estudio reciente sugiere que la mayoría de personas, sean religiosos o no, suponen que los asesinos seriales tienden a ser más ateos que creyentes. El estudio reveló que incluso aquellos que se declaraban ateos también mostraran ese sesgo al juzgar criminales sádicos. Este nuevo informe, publicado en la revista Nature Human Behavior, sí, Nature Human Behavior es como comportamiento de la naturaleza humana, incluyó a más de 3.000 personas de 13 naciones, tanto de países laicos, Países Bajos, Finlandia, por ejemplo, como de países profundamente religiosos, Emiratos Árabes Unidos e India, entre otros. Los hallazgos apuntan a que, a pesar de haber disminuido la asistencia a las iglesias, mezquitas y templos en muchas comunidades, el dogma cultural de que la religión funciona como defensa en contra de la inmoralidad permanece intacto, incluso entre quienes lo niegan explícitamente. Ok, entonces, antes de pasar al siguiente, es muy importante analizar lo anterior. Esa es mi estrategia, ¿ok? O sea, yo no sigo leyendo sin haber analizado eso para estar seguro de que entendí. Entonces, por ejemplo, aquí lo que están diciendo es que mucha gente cree, ¿sí? Mucha gente cree que los asesinos son ateos. Ya, eso es, ¿sí? Eso es lo que reveló el estudio, de que la mayoría de personas creen creen que un asesino no podría ser religioso, ¿vale? O sea, no sé con, o sea, no pueden imaginar, por ejemplo, un sacerdote asesino, ¿sí? Que mate gente. Pues puede pasar, sí, puede pasar, pero la gente no lo ve, ¿ok? Si tú ves un padre, si tú ves un sacerdote, pues tú dices, uy, no, este man es buena gente, es creyente, entonces tiene que tener buena moralidad, ¿sí? O sea, como que esa es la percepción de nosotros. Tenemos la percepción de que los asesinos es gente que no cree en Dios, ¿sí? O gente que no es religiosa. Entonces, si no es religiosa, entonces, pues es más probable que sea gente mala, por decirlo así. Fíjense, interesante, ¿vale? Interesante. Fíjense que analizaron personas de países laicos. Laico quiere decir que no están unidos con la iglesia, ¿vale? O sea, que no están vinculados con la iglesia. O sea, la religión no tiene como que tanta fuerza, no tiene poder. ¿Sí? La política está separada de la religión. Eso es un país laico. De hecho, en Colombia nos consideramos un país laico, pero pues la religión tiene bastante poder, ¿verdad? La religión aún eh, mueve muchos sectores sociales. Entonces, claro, eso es laico. Laico es que la religión está separada de la política. ¿Sí? Pero también analizaron países profundamente religiosos, como los Emiratos Árabes Unidos, ¿sí? Entonces, claro, esos países son muy, pero muy religiosos, o sea, ellos hacen unos cánticos, y de hecho se los voy a poner un poco para que sepan de lo que hablo. A ver, canto árabe de la mañana, sí, algo así como el Adam, el llamado a la oración, ¿sí? A ver, es como, sí, o sea, ellos todas las mañanas hacen como un cántico, ¿vale? Un canto, a ver si es este. الله أكبر الله أكبر
Eso es lo que, esos son los cánticos, ¿ok? Y ni lo permita Dios que tú vayas a reírte de ellos, ¿vale? Eso sí, son muy, pero muy serios, en serio. Si alguna persona viene a burlarse de sus cánticos o de sus costumbres, mm, agárrate, o sea, esta gente es muy, pero muy seria con su religión. Entonces, sí, eso es, fíjense que esa gente, pues, también cree eso. Tanto los laicos como los profundamente religiosos creen que los asesinos son más a gente atea, ¿ok? Gente que no cree en Dios, gente que no cree en nada. ¿Sí? Un ateo es eso, un ateo es alguien que no cree en nada. Bien, entonces sí, ese es el primer párrafo, ¿ok? Si ven todo lo que uno puede estar hablando aquí de esto. Obviamente yo me estoy extendiendo, pero la idea es hacerlo rápido, ¿ok? La idea es hacerlo cada vez más rápido. Pero sí, o sea, si tú haces eso, quiere decir que entendiste a la perfección lo que acabas de leer. Esa es la estrategia, ¿ok? No seguir leyendo sin analizar lo que acabas de leer. Y así se vuelve mucho más fácil. Sacar luego el sentido global y sacar luego la idea principal. Bien. Siguiente dice, bueno, a partir de ahora ustedes van a hacer los análisis, ¿ok? Cada quien en su mente, ya les hice el ejemplo, ya ahora cada quien en su mente va a ir como haciendo los análisis para que lo practiquen, ¿bien? Y al final vemos si les fue bien, cómo les va. Entonces dice, una de las preguntas comenzaba con la descripción de un sociópata, un hombre que torturaba animales cuando era niño y de grande comenzó a lastimar a gente. Ha matado a 5 personas sin hogar que secuestró en vecindarios pobres en la ciudad en la que vive. Los cuerpos desmembrados actualmente están enterrados en un sótano. Oye, eso es un sociópata, ¿ok? Un sociópata. Bien, bien loquito. Dice, a esta descripción, la mitad recibió la siguiente pregunta. ¿Qué es más probable? Uno, el hombre es maestro. O dos, el hombre es maestro y no cree en ningún dios. La otra mitad recibió una segunda opción para responder. ¿Qué es más probable? Uno, el hombre es maestro. O dos, el hombre es maestro y cree en alguna religión. El cuestionario incluía también varios acertijos y otras preguntas para distraer a los participantes del propósito del estudio. Ok, vale. Analicen eso 30 segundos, ¿sí? Analícenlo en 30 segundos, o sea, como que, ¿de qué se trata ese primer párrafo? ¿Qué es lo importante de ese primer párrafo, de ese segundo párrafo? 30 segunditos. Listo, ya. Así es como se hace, ¿ok? O sea, no te puedes demorar media hora aquí hablando de un párrafo porque obviamente te va mal en la ITFES. La idea es hacer estos análisis rápidamente, que se te ocurran, que te fluyan las ideas. Por eso es que hay que practicarlo tanto. Siguiente, dice, cerca del 60% de las personas que tuvieron la opción de señalar al maestro como ateo, lo hicieron, mientras que apenas el 30% de aquellos que tuvieron la opción de señalar que el maestro era un creyente religioso lo hicieron. En el estudio se encontró que quienes se identificaron a sí mismos como no creyentes mostraron menos sesgo que el promedio, aunque no por mucho. Cuando se esperaba, el sesgo fue mayor en los países más religiosos, como Emiratos Árabes Unidos, en comparación con los más laicos, como Nueva Zelanda. No obstante, algunos asesinos seriales cometen atrocidades porque profesan creencias religiosas, como los terroristas. Un análisis de más de 200 asesinatos de ese tipo, realizado por Michelle Stone, psiquiatra forense de Nueva York, muestra una galería de personas deshonestas, la mayoría hombres, que se sienten afligidos por algo que consideran una injusticia.
El 25% de los asesinos mostró evidencia de esquizofrenia paranoide, lo cual se caracteriza por pensamientos delirantes. Estos delirios con frecuencia se agudizan con los simbolismos religiosos. Ok, perfecto. Entonces, adelante, analicen eso, 30 segundos. ¿Qué es lo más importante de todo ese párrafo? Fíjense que está complicado. Aquí es complicado porque es bastante información, pero pues claro, a medida que se practica, se hace mucho más fácil. Entonces, sí, intenten sacar qué es lo importante de ahí. Muy bien, chicos. Entonces, ya, eso es, ¿sí? Eso es lo que, esa es la estrategia básicamente, ¿sí? Leer y analizar todo. Bastante simple, pero hay textos que se vuelven complicados, ¿vale? Especialmente cuando hay tanta información, uno tiene como que saber dividirlo, ¿sí? Dividirlo por párrafos o dividirlo por puntos o dividirlo como se haga más fácil. Entonces, dale, hagamos las preguntas. Bien, adelante. Primera pregunta. ¿Cuál de los siguientes enunciados presenta una perspectiva similar a la del texto? Ok, a ver cómo nos va. Ok, a ver cómo le fue. Uy, ok, vale, vale, pónganle cuidado. Dice, presenta una perspectiva similar. Entonces, claro, debieron haber sacado el sentido global
Muy, pero sí, ese es el sentido global, ¿ok? Si sacaron el sentido global bien, esta pregunta sale bien, ¿sí? Entonces, claro, eso era lo que había que sacar. Entonces, vale, por ejemplo, dice la C y la D, que fue la que marcaron. La C dice, aunque la mayoría de las personas cree que los ateos son más inmorales que los creyentes, esta creencia es cuestionable. Hmm. Aunque la mayoría de personas cree que los ateos son más inmorales que los creyentes, esta creencia es cuestionable. Ok. ¿Y la B qué dice? La B dice, aunque la gente cree que los creyentes son más inmorales que los creyentes, son más inmorales que los ateos, esta creencia es cuestionable. Hmm. Uy, no, no, no. No, perdón, Steven. Sí, estaba celebrando que Yuffie me salió bien, pero no, no puede ser la B, ¿ok? No, no. ¿Qué dice? La B dice, la gente cree que los creyentes son más inmorales. No, es al revés. El texto dice que la gente cree que los ateos son más inmorales. Sí, es al revés. ¿Sí? Me estafó. Sí, como les dije, este es un ejemplo de que siempre revisen las preguntas, ¿ok? Siempre, siempre hagan argumentos porque si no, pues puede pasar esto. Me estafó. No, no puede ser la B, ¿ok? Sí. Dice que los creyentes son más inmorales. No es al revés. ¿Sí? Es al revés. El texto dice de que el estudio dice que el común denominador de las personas piensa que los ateos son más inmorales. ¿Sí? Los ateos, entonces, claro. La se dice, la mayoría cree que los ateos son más inmorales. Eso es correcto. Eso es lo que dice el estudio, de que los ateos son más inmorales según la gente de la calle. Pero esa creencia es cuestionable, ¿sí? Esa creencia es cuestionable por lo que decía al final del texto, ¿sí? Lo que decía Michelle Stone de que la gente que tiene problemas de esquizofrenia y se vuelven asesinos seriales y tienen estos tipos de problemas mentales, pues está relacionado con los símbolos religiosos, con los simbolismos religiosos. Entonces, eso es cuestionable. O sea, el estudio dice que eso es lo que la gente cree, pero la realidad es que, la realidad es que los creyentes también tienen sus problemas mentales a veces. Entonces, sí, por eso era la C. ¿Ok? Hay buen trabajo quien marcó la C. Y bueno, y dice la D, como para descartarla, dice, parece que las personas tienen razón al creer que los ateos son más inmorales. No, no. Al, al creer que los ateos son más inmorales, no. De eso no va el texto, ¿ok? Sí, el texto no les da la razón. O sea, el texto te dice el resultado del estudio, pero no te dice que ellos tengan la razón, ¿sí? Al contrario, te dicen de que esa idea es cuestionable, de que los ateos son más inmorales. Eso es cuestionable según el último párrafo, ¿sí? Dice, no obstante, algunos asesinos seriales cometen atrocidades porque profesan creencias religiosas. ¿Sí? Ahí está. O sea, no, no tienen la razón. El texto no les está dando la razón de que los ateos son más inmorales. Al contrario, el texto se trata sobre que, aunque la mayoría de gente piensa que los ateos son más inmorales, eso en la realidad no es tan así, porque hay asesinos que pues cometen atrocidades porque profesan creencias religiosas, ¿sí? Claro, por ejemplo, durante mucho tiempo se ha tenido un prejuicio con los musulmanes, ¿sí? Porque esa gente es capaz de todo por defender su religión, o sea, esa gente es capaz
de, no sé si un montón de películas que han salido, que obviamente son muy hollywoodescas y tienen muchos sesgos, pero sí, han habido casos de musulmanes que se ponen chalecos con bombas y cometen atrocidades, ¿sí? Un montón de locuras, ¿vale? O el caso de las Torres Gemelas. Osama Bin Laden, pues, es un musulmán religioso, entonces cometió atrocidades y era religioso, era creyente. Él no era ateo, entonces de eso se trata ese texto, de que aunque la gente crea que los creyentes son más morales, eso pues no es tan así. Hay creyentes que también cometen atrocidades. De eso, ese era el sentido global. ¿Sí? Entonces, bueno, veamos si le va mejor la siguiente pregunta. Ya teniendo el sentido global, veamos si le va mejor. Adelante. Ok, esta es una pregunta muy, pero muy tricky, o sea, muy engañosa. Entonces, a ver si, a ver si lo lograron. A ver si encontraron cuál era la conchita. Sí, eso es muy típico del ITFES, ¿ok? El ITFES está hecho para la gente que sabe leer. Si tú no sabes leer, te vas a equivocar demasiado por detallitos, ¿sí? Por detallitos, ¿sí? Espero que no me hayas engañado esta vez. A ver. Uy, vale, vale, vale. Una persona marcó la C. A ver qué dice. Miren, considere el siguiente enunciado. Entre 1980 y 2010, más del 68% de los asesinatos, de los asesinos seriales condenados en países de América y Europa confesaron tener motivaciones basadas en sus creencias religiosas cuando cometieron sus crímenes. O sea, o sea que lo que cree la gente que hizo el estudio no estaba, pues, estaba mal. ¿Recuerdan lo que decía la gente, los que participaron? Los participantes decían que los ateos son los que tienden a ser asesinos, mientras que los creyentes, pues, es menos probable que sean asesinos. Pero este enunciado dice lo contrario. Miren, más de la mitad, más del 68% de los asesinos, o sea, casi el 70%,
dice que sus motivaciones fueron religiosas, o sea que lo que uno piensa, lo que piensa la gente común, no es la realidad. La gente dice que los religiosos son más morales, pero este dato dice todo lo contrario. Entonces, lo que dice la C dice, una fuerte evidencia en contra de los resultados de la investigación conducida por Michelle Stone. No, no. Fíjense, por eso es que toca acostumbrarse a entender toda la primera. Es difícil, obviamente es muy difícil, pero claro, Michelle Stone decía que hay asesinos, hay gente religiosa que ha cometido atrocidades en nombre de su religión. Y fíjate que eso no está en contra de lo que dice Michelle Stone, ¿sí? Esto lo apoya, este enunciado apoya lo que dice Michelle Stone. Entonces, y te están diciendo cuál está en contra, entonces. No, eso no está en contra, está a favor, porque Michelle Stone también lo dice. Aquí lo dice, de que algunos asesinos seriales cometen atrocidades porque profesan creencias religiosas, ¿sí? Entonces, claro, Michelle Stone pues dice eso, de que los simbolismos religiosos también hacen que la gente se vuelva loquita, también hace que la gente pues cometa atrocidades, ¿bien? Entonces, tal, por eso era la B, ok, aquí sí era la B, ¿sí? Es una fuerte evidencia en contra de lo que creen los participantes. Claro, los participantes son los que creen que los religiosos son gente santa, ¿sí? Que los religiosos son gente que no matan ni una mosca. Pero fíjense, aquí dice que casi el 70% de gente, de los asesinos, es gente que tenía motivaciones basadas en sus creencias religiosas. Entonces, bueno, en fin, bueno chicos, vale, hagamos la última pregunta, ¿ok? Última pregunta de hoy. Bien, dice, inténtalo a ver cómo les va. Muy bien, chicos. Esta es la última pregunta de hoy.
Y lo único que les quiero decir es que practiquen todo eso, ¿ok? Cuando vuelvan a hacer un simulacro en lectura crítica, inténtenlo, ¿vale? Intenten hacer lo que yo hice hoy, ir leyendo mientras voy analizando, sacar el sentido global, ser 100% al ITFES, ¿sí? Inténtenlo, entre más lo practiquen, más, sí, más capos se van a hacer en todo esto, más experiencia van a tener y más fluido van a ser y más rápido y mejor. Entonces, es práctica, ¿ok? Es práctica. Yo llevo haciendo esto desde que empezó la pandemia, desde que doy clases, estoy haciendo esto, entonces ya yo tengo bastante práctica, pero es importante que ustedes también, que ya yo les di la herramienta, ya la clave está en que ustedes la usen, en serio. Háganlo y verán que en poco tiempo van a mejorar su lectura crítica. Ok, 1-1. Bien. La D dice completo porque incluye detalles. No, ahí no se incluyen detalles, ¿ok? Vale, entonces no, por eso es que no puede ser la D, ¿ok? Aquí no hay detalles, aquí es como la idea principal y ya, ¿ok? Por aquí no incluye el estudio, tampoco incluye las dudas, ¿ok? No, no incluye detalles, entonces eso ahí no puede ser. Pero si es adecuado, claro, es adecuado, pues sintetiza las dos ideas centrales, la descripción del estudio y la posible crítica de resultados. Sí, eso sí es correcto, ¿vale? Entonces, si ven, las dos ideas centrales son esas, de que primero el estudio, ¿ok? De que la gente piensa de que los ateos son más inmorales y por eso tienden a ser gente, los asesinos tienden a ser gente atea, según los participantes. Pero la crítica que hacen después es que en realidad no es así. La crítica que dan después es que la religión está pues relacionada con la inmoralidad, porque hay gente que ha cometido atrocidades y hay gente creyente, entonces, ¿sí? Esas son las dos ideas centrales y esas son las ideas que están en este resumen. Ok, nada chicos, buen trabajo.